Poder estar con ustedes compartiendo esta emisión de viernes ya, viernes de a media mañana. Estamos muy contentos porque pues ustedes saben que los viernes para nosotros son muy especiales porque vibramos positivo gracias a la presencia de tantos extraordinarios invitados que nos hacen pensar en la vida y nos hacen pensar en todas las oportunidades que tenemos por delante. Y es el caso, y yo lo he dicho, me encanta poder platicar con Claudio Penso. Y hoy el tema es la revolución del metro cúbico. Soy Marcela Pámanes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Lucía. Gracias a todo el equipo de Noticieros GREM que hace posible que nosotros estemos detrás del micrófono, Gerardo Astorga en el control técnico de la transmisión. Bueno, pues empecemos ya en esta conversación con Claudio Penso en Vibremos Positivo. La revolución del metro cúbico, e inmediatamente surge signo de interrogación. ¿Cuál es esta revolución? ¿A qué se refiere? Claudio, bienvenido, buenos días. Qué gusto tenerte acá. Igualmente, un placer estar conversando contigo. Bueno, la revolución del metro cúbico es un concepto que hace algunos años un poco impregnado de escepticismo respecto de la marcha de la humanidad y de tantos temas que lastiman, que hieren. Llegué a pensar que no tenía sentido seguir remando contra la corriente con los molinos de viento para tratar de cambiar el mundo. Y vino a mí un concepto muy esclarecedor, muy potente, que es tratar de generar este cambio profundo en el único espacio de influencia en el que somos soberanos, reyes, totalmente autónomos, que es justamente el metro cúbico. Es el espacio donde podemos decidir, hacer y actuar sin excusas y sin que nadie pueda interferir. Te voy a contar un ejemplo que a mí me conmocionó profundamente. Probablemente la mayoría de los oyentes nunca oyeron hablar de algo que realmente se cierne como una sombra sobre los océanos, que es el séptimo continente. Esta es una masa de aproximadamente 3,5 millones de kilómetros cuadrados y está entre las costas, imaginemos un espacio de Washington, México y Japón. Y concretamente este lugar está colmado de plástico. El plástico no flota, por eso no se puede divisar con fotos satelitales o a través de los radares, sino que se va degradando en polímeros, y los polímeros son similares al plancton. Y aquí viene la tragedia. Los peces se alimentan de plancton, no distinguen si es de plástico o el plancton que consumen históricamente, con lo cual hace años nuestros peces de todos los océanos comienzan a envenenarse y por lo tanto los seres humanos que consumen peces también. De esto se ha escrito bastante poco. Hace poco tiempo en un vuelo solar 2 personas identificaron esto y obviamente todos los gobiernos hablan de la ecología, de cambiar el mundo, de limpiar los océanos, pero absolutamente nadie va un poco más allá de la declamación. Un joven llamado Boyan Slat, de nada más que 16 años, este joven es holandés, de familia croata, y tuvo que hacer un trabajo para la escuela y quedó profundamente conmocionado por el tema y comenzó a dedicarle cada vez más horas, obsesionado con encontrar una solución para el problema. Y encontró un método para limpiar el océano, un método muy barato, que consiste en unos tubos que flotan a merced de las corrientes en forma totalmente pasiva, como un rastrillo que flota, y lentamente comienzan a limpiar la basura y el plástico acumulado. Y en pocos años, creo que en el 2013, creó una fundación llamada Ocean Cleanup, que por supuesto no tenía un peso de capital de trabajo y comenzó simplemente a difundir su idea para limpiar los océanos y recibió hasta el momento más de $300 millones. Él estima y está convencido con esta utopía y este sueño de trabajar para limpiar los océanos,
que puede hacerlo en un término de aproximadamente entre 5 y 7 años. Entonces, un problema muy grave, muy grande, del que mucha gente hablaba y casi nadie actuaba, despertó el deseo, el sueño, el entusiasmo de un joven sin recursos, y en su metro cúbico se puso a trabajar, y en mi opinión es un ejemplo extraordinario de cómo se puede revolucionar el mundo haciendo algo en ese pequeño espacio que te refería recién. Qué maravilla, qué hermoso ejemplo. Entonces, claro, acá, porque también hay que decirlo, ¿no? Es capaz de hacerlo sin recursos, pero con conocimiento. Con esa preparación que luego necesitamos para que en ese metro cúbico puedan surgir las ideas creativas, innovadoras, reparadoras, que no nada más contribuyan en tu propio ámbito personal, sino en el ámbito social. Sí, pero también es cierto que a veces el conocimiento no está disponible y solo hace falta un deseo profundo de hacer algo por los demás o por uno mismo. Otro ejemplo muy interesante, hay un video muy bonito. En 1938, un señor llamado Nicholas Winton comenzó a hacer algo muy riesgoso para la vida de las personas, que era rescatar niños que estaban condenados a morir en el Holocausto. Sus padres habían sido apresados y la mayoría con destino a Auschwitz. Y este hombre, profundamente conmocionado y poniendo en riesgo su propia vida, comenzó a trabajar en forma silenciosa, meticulosa, y comenzó a llevar a los niños que podía hacia desde Checoslovaquia a Gran Bretaña, y no solo llevarlos, sino tratar de conseguirles una familia que pudieran adoptar a estos niños. Y al cabo de un tiempo de arriesgar su vida todos los días, este hombre logró salvar a 669 niños. Lo extraordinario, lo interesante del caso es que este hombre, Nicholas Winton, no se lo dijo a nadie, es decir, hizo este trabajo solo, urdiendo cada paso, cada noche, cada mañana, y su esposa, luego de muchos años, encontró un registro, una especie de diario en el ático de su casa, comenzó a leerlo y la verdad que quedó impactada porque nunca a su esposo le había comentado absolutamente nada del tema. Y el capítulo termina con que le da el material, los registros donde figuraban los nombres y en algunos casos la fotografía de los niños salvados. Lo invita a un periodista a un programa de televisión totalmente sorpresivo, él no sabía para qué iba, y ahí había en el público un grupo de aproximadamente 50, 60 personas, grandes, adultas, que eran niños que habían sido salvados por este hombre y que simplemente querían darle las gracias en persona. El video es muy impactante porque se ve ese momento donde lo saludan y este hombre silenciosamente, trabajando desde su metro cúbico y poniendo en riesgo su propia vida, hizo algo extraordinario para esas personas. Concretamente, toda mi vida he trabajado en procesos de cambio y en general los procesos de cambio, cuando involucran a muchas personas colectivamente, siempre se dan por masa crítica. Lamentablemente hay muchas cosas que no están bien en el mundo, hay mucha gente que sufre por un montón de motivos. Hacer el checklist sería realmente muy deprimente, y creo que estas iniciativas de hacer algo por uno mismo, por alguien, por el planeta, por lo que sea, el motivo no importa, es posible con ganas, con entusiasmo. Detrás de cualquier caso que tú puedas encontrar o que yo pueda encontrar o que cualquiera de los oyentes pueda encontrar, vamos a ver el mismo fenómeno. Hay mucho amor, porque cuando uno hace algo en el metro cúbico hay mucho amor, pero esto también lo podemos ver
no sé qué estará pasando en México o en Costa Rica, pero leo siempre que luego de la pandemia la gente se ha vuelto un poquito más agresiva, intolerante. Claudio, te voy a interrumpir un instante, porque si no acá esta máquina nos corta. Déjame ir a la pausa, regreso contigo y le ponemos puntos suspensivos a lo que nos estás diciendo. México y Costa Rica. ¿Cómo no? Sí. Estamos escuchándolo hablar sobre la revolución del metro cúbico y creo que ya nos quedó clarísimo para ustedes que recién llegan a esta sintonía. El metro cúbico es este espacio personal desde donde puedes proyectar, hacer, crear, reforzar, renovar, es decir, esta decisión personal que luego te involucra con los demás y entonces así se va haciendo de tu metro cúbico, el metro cúbico del otro y del otro y del otro hasta sumar miles de kilómetros. Muchísimas gracias, Claudio, por seguir con nosotros. Y entonces nos decías, ahora poniendo el caso de la pandemia y el caso específicamente de México y Costa Rica, donde sí hay mucha gente que de una manera noble, desinteresada, entregada, ha venido haciendo la diferencia en momentos tan difíciles. Sí, en todos los países lo que converso, leo y intercambio con muchas personas es que perciben que ha aumentado un poquito la intolerancia, la agresividad, etcétera. Me comentaba una terapeuta de Chile hace pocos días que cosas que no se veían habitualmente, personas que discuten por una situación menor del tráfico y se bajan y se toman a golpe de puño. Bueno, esto claramente refleja un agobio que es acumulativo. Yo personalmente detesto manejar, no me gusta circular y menos en la ciudad. Tengo la fortuna de vivir en el campo, pero igual cuando tengo que moverme me pongo muy tenso, no me gusta, soy una de las personas peligrosas al volante porque voy siempre distraído escuchando algo. Y bueno, observé que cuando uno se topa con estas personas que matan como en una lucha cuerpo a cuerpo por ganar un metro, un sitio en la ruta, sobre todo cuando hay atascamiento, yo, en lugar de enojarme hace ya mucho tiempo, cedo el paso, no lo disputo y trato de buscar la mirada de ese conductor que viene estresado, tenso, enojado, etcétera. Y me está pasando que la mayoría de las veces la persona me mira y es un diálogo de segundos de mirada gestual. Esa persona me mira y como pidiendo disculpas, bueno, adelante, no, pasa tú, no, y entonces se acaba esa tensión. Y yo creo que tiene que ver con lo que decías recién. El metro cúbico es ese espacio donde podemos influir en cosas pequeñas o en cosas como las que comenté recién como ejemplo, para que la vida de esa persona con la que interaccionamos y que tan solo pueden ser segundos, esa interacción deje una pequeña semilla para que la vida de esa persona sea diferente. Y como te decía recién, el efecto de la masa crítica es muy grande. Si todos nosotros trabajáramos un poquito más centrados en todas las oportunidades que tenemos diariamente, que son muchísimas, saludar personas, decir una palabra agradable, etcétera, hay cientos de cosas en las que podemos hacer una pequeña diferencia y tal vez cambiamos la energía, el día, o hacemos pensar en esa persona. Me acuerdo unos años, había estado en Colombia dando unas conferencias, no me acuerdo en qué universidad sinceramente, pero el caso es que estábamos hablando del metro cúbico y yo le decía a los jóvenes que participaban de la conferencia quiénes tenían a los padres vivos y bueno, la mayoría levantó la mano y les pregunté cuánto hace que no abrazaban a sus padres, que les decían que los amaban, etcétera. Y bueno, nada, simplemente traté de inspirarlos para que lo hicieran porque no era algo que se podía dejar para el día siguiente. Tal vez los padres estaban viviendo momentos de depresión o lo que fuere y necesitaban ese abrazo o ese mamá te amo, etcétera.
Bueno, nada, terminó la conferencia y a los 2 días me escribe una persona que bueno, simplemente impulsado por esa iniciativa pequeña, me contó que fue a visitar a su madre, que hacía mucho tiempo que no la veía y que fue una experiencia muy, muy fuerte porque, dice, nunca le había dicho a mi madre que la amaba. Y bueno, nada, simplemente con estas pequeñas semillas se puede cambiar la vida de una persona. Así que por eso creo que no hay que esperar más las revoluciones de nadie, de ningún gobierno, de ningún país, de ninguna cosa institucional y menos política, y hay que trabajar más en ese metro cúbico donde creo que podemos hacer cosas extraordinarias. Bueno, ya las has hecho la mañana de hoy en tu metro cúbico, hablar con nosotros y proponernos este tema. Muchísimas gracias, de verdad lo valoramos mucho, 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 porque yo sé que hay mucha gente muy sensible y muy ocupada de revisarse a sí misma y procurarse también un crecimiento a través de una palabra como las expresadas por ti en esta ocasión. Muchísimas gracias, Claudio, por tu presencia y por el mensaje. Un beso grande y que tengan un día hermoso. Igualmente para ti, lo mejor. Son las 10:58. ¿Qué vamos a hacer hoy en nuestro metro cúbico? A ver, vamos a plantearlo.